La parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Desde niña yo veía esta y otras parábolas como si fuesen figuras vivientes que pasaban delante de mis ojos, y me parecía luego que veía en realidad a unos u otros personajes reconociéndolos en la vida real. Lo mismo me pasó con este mayordomo, al cual yo veía siempre como un hombre algo jorobado con cargo de administrador, de barba rojiza, muy ágil en su andar, y como él hacía escribir a sus arrendatarios con una especie de caña. He visto vivir a este mayordomo en un lugar desierto de la Arabia, no lejos de donde los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Vivía en una tienda. Tenía su señor, muy lejos de allí, cerca del monte Líbano, un campo de cereales y de frutos, que llegaba a los límites con la Tierra Santa. En los dos extremos del campo vivían 2 capataces, a los cuales él había subarrendado. Este mayordomo era un hombre pequeño, muy listo, que pensaba entre sí: el Señor no vendrá. Por eso dejaba correr las cosas y descuidaba su obligación. Lo mismo hacían sus 2 capataces, que derrochaban en bebidas y fiestas. De pronto vi que el señor del campo se puso en camino. Muy lejos vi a una hermosa ciudad y un palacio donde vivía el dueño, y había un camino que salía de allí en dirección del campo. Vi salir de ese lugar al rey de la ciudad con gran acompañamiento de camellos, sobre un carro bajo y pequeño, tirado por un par de asnos, y con él venía toda su corte. Yo veía esto de tal manera que me parecía como si del cielo partía esa senda hermosa, saliendo de la Jerusalén celestial, y me parecía un rey del cielo que tuviera aquí en la tierra un campo de cereales y frutales. Venía este rey al modo de los antiguos reyes. Lo veía bajar desde lo alto a la tierra. El mayordomo había sido en efecto acusado de disipar los bienes de su señor. Los deudores del mayordomo eran 2 hombres que vestían largos sacos con muchos botones hasta abajo, y el mayordomo llevaba una especie de gorra. La tienda del mayordomo estaba situada hacia el desierto y el campo de las mieses, frutales y olivares, en cuyos extremos vivían los 2 capataces, estaba hacia la parte de Canaán. Estos campos estaban unidos como en forma de triángulos. El dueño cayó sobre el campo de los cereales. Los 2 capataces derrochaban todo con el mayordomo, y como estos tenían otros trabajadores a su mando, tenían que reponer todo lo que malgastaban sus principales. Me pareció entender como si fuesen 2 malos sacerdotes párrocos, y el mayordomo un obispo igual, pero me pareció también que eran mundanos. El mayordomo vio de lejos la venida del rey,
se llenó de turbación y preparó un gran banquete y se mostró muy servicial y adulador. El rey dijo al mayordomo: ¿qué es lo que tengo que oír, que tú derrochas los bienes que te había encomendado? Dame cuenta, porque ya no podrás seguir siendo mi mayordomo. Entonces vi que el mayordomo llamó prontamente a los 2 capataces. Tenían rollos, que abrieron. Les preguntó cuánto debían, pues ni eso sabía el mayordomo, y ellos mostraron sus deudas. Él tenía en las manos un cañito algo retorcido, y les hizo escribir prestamente menos cantidad de lo que debían, pensando: cuando yo sea removido de mi puesto, por lo menos me refugiaré entre ellos, y podré vivir, pues no puedo ya trabajar. Después de esto vi que los capataces y el mayordomo mandaban a los subordinados que fuesen a llevar al rey los frutos y el tanto por ciento de los campos, y estos llegaron con camellos y asnos cargados trayendo cereales en bolsas y olivos en canastos. Los que traían los olivos, venían también con dinero, eran pequeñas placas de metal reunidas en rosario, unas más grandes que otras, sujetas con anillos. El Señor notó, comparando con lo que en años anteriores habían pagado, que era mucho menos de lo que debían, y notó, en los escritos falsificados, la intención del mayordomo. Con una sonrisa se dirigió a los miembros de su cortejo, diciendo: mirad, este hombre es listo y prudente, quiere hacerse amigos entre sus deudores, los hijos del siglo son más prudentes en sus manejos que los hijos de la luz, los cuales pocas veces obran en el bien como estos en el mal. Así serían compensados como estos serán castigados. Después de esto vi que el mayordomo giboso fue removido y enviado más adentro, en el desierto. En ese lugar había comarcas de arena dura y estéril, de color ocre. El hombre se contristó mucho y se confundió grandemente. He visto que al fin, él empezó también a trabajar y a cultivar el campo y a cortar leña de unos árboles duros que allí había. Los 2 capataces fueron también desalojados y enviados a otros campos de arena, aunque no tan estériles. En cambio, los pobres trabajadores subordinados fueron recompensados, porque les confió a ellos el cuidado del campo que había tenido el mayordomo infiel.